Bueno, vamos a ver otro apartado, que son las fuentes de energía. La energía es fundamental para el desarrollo de un montón de actividades, ¿eh? Si estamos hoy dando clases aquí y usando el proyector, pues es gracias a la energía eléctrica. Es decir, hemos tenido que emplear energía eléctrica para, para el proyector, para el ordenador. Está presente, bueno, no solo la energía eléctrica, multitud de diferentes tipos de energía a lo largo de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿eh? La pila o sea, el despertador cuando suena, pues puede ser bien que tenga acumulada energía mecánica dándole cuerda, que nosotros le hemos dado cuerda, energía mecánica, o puede ser de una pila, de una energía química de una pila, o puede ser, en fin, que esté conectado a la corriente eléctrica, en fin. Luego calentamos un vaso de café, pues el microondas o con una cocina de gas butano tradicional o con incluso con leña, pero en todo caso estamos hablando de energía, es decir, desde que empieza nuestra actividad diaria hasta que nos acostamos, pues estamos haciendo uso de o empleando la energía. Entonces, es fundamental, ¿eh? Las fuentes de energía, ¿eh? Son fundamentales. Y nuestra amiga Lupe reflexiona así, dice, me ha sorprendido una imagen tomada por un satélite el 1 de octubre de 2006. Bueno, en realidad es una composición de cientos de fotografías tomadas por satélites orbitales, ¿vale? Y la Tierra es una fotografía de la Tierra de noche. Evidentemente no puede ser de noche la Tierra simultáneamente en todos los puntos y al mismo tiempo. Por lo tanto, como nos dice, está formada por cientos de fotografías, ¿no? Pero sí resalta, por ejemplo, la iluminación de por la noche, ¿no? Fíjense cómo hay zonas que están completamente oscuras, ¿eh? Y zonas como están muy iluminadas, como son regiones del Estados Unidos o de Europa, ¿eh? Y como esto contrasta esta iluminación de la Europa, con la de África, que está prácticamente oscura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí en estas zonas más iluminadas se está consumiendo más energía, se tienen luces, fábricas, en fin, están iluminadas, mientras que en otras grandes regiones del mundo pues se está oscura. Esa iluminación sale directamente de la energía y se puede apreciar cómo está repartido el mundo. Las zonas más iluminadas corresponden con las más desarrolladas. Solo tenemos que comparar Europa y África, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. eh, Tenemos otras imágenes. Uno de los accesos de la entrada en Madrid y carretera en Burkina Faso. ¿De acuerdo? Contrasta la una con la otra. Bueno, pues en términos numéricos, en números podemos decir que el consumo de energía en los países desarrollados es 80 veces superior al del África subsahariana. O sea, el consumo de energía está muy desigualmente repartido, ¿vale? Y es unas 80 veces superior al del África subsahariana. Otro, que las tres cuartas partes de la energía disponible se consume en la zona industrializada. ¿eh? De cada 4 julio, julio es la unidad de energía en el sistema internacional, de cada 4 julios que se consumen en el mundo, que se emplean en el mundo, 3 son consumidos por las zonas industrializadas. Hay que decir una cosa, y hay que matizar. La energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma, la energía se degrada. Podemos hablar de degradación de la energía, pero la energía no desaparece. Lo que pasa es que pasa a estar en un estado de peor calidad. Es que muchas veces en este tipo de temas pues se habla del consumo energético, de que aquí lo tienen ustedes, el consumo energético, y en realidad la energía no desaparece, no se consume, lo que pasa es que se transforma en otra de peor calidad que no se puede usar. Y ya lo puse en algún ejemplo. Es algo así como parecido, les voy a poner un ejemplo. Es algo así como el agua antes de ducharse y después de ducharse. La cantidad de agua que hay en su casa o en un aljibe, donde sea, antes de ducharse y después de ducharse es la misma. Lo que pasa es que después de que nos hemos duchado, ese agua es de peor calidad. Pero no es que el agua haya desaparecido.
¿vale? Pues la energía no es que desaparezca, lo que pasa es que se transforma en otra de peor calidad. Cuando usted enchufa un televisor, no tiene nada más que al cabo de cierto tiempo, o cualquier aparato eléctrico, tocar y verá cómo se ha calentado. La energía eléctrica, que le era a usted muy útil para poner un proyector, para poner un ventilador, para poner un frigorífico, pues al final resulta que se ha calentado y la tiene usted en forma de calor, y esa energía en forma de calor ya no es tan aprovechable como lo era en, cuando estaba en forma de electricidad, ¿eh? Entonces no es que desaparezca la energía, es que se ha degradado. Lo que pasa es que vulgarmente o coloquialmente se habla de consumo de energía, pero la energía no desaparece, sino que una vez que se emplea se transforma en otra de peor calidad, ¿eh? Como el ejemplo del agua que les he comentado. Bien, es importante hacer ese porque lleva lugar a errores, ¿eh? Lleva lugar a errores. Bien, el 92% de la población no tiene coche, ¿eh? Son algunos datos numéricos para que reflexionemos. En el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿eh? Y decir que, bueno, pues vemos aquí unos grandes desequilibrios, en torno al reparto de la energía, y el que un país esté más desarrollado o menos desarrollado se mide en términos, o está directamente relacionado con los términos energéticos. Es decir, un país que consume poca energía, eh, que no tiene un gasto energético importante, pues es un país que no está fuertemente industrializado, ¿eh? Dicho de otra manera, los países industrializados son los que más energía consumen. Consumen entre comillas, porque ya saben ustedes que la energía ni se crea ni se destruye, ¿vale? Bien, bueno, sin embargo, toda esta situación está cambiando. Los países en desarrollo, como China, están experimentando un aumento en su consumo de energía, debido al incremento de poblaciones y economía. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿en qué gastamos la energía? Realmente ya he dicho que no se gasta, ¿eh? La energía no se gasta, se degrada, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde sale? ¿Se agotará algún día? Bueno, pues vamos a ver en qué, entre comillas, gastamos la energía. Repito, la energía no desaparece, la energía pasa de un estado donde es más eficiente, donde tiene mayor rendimiento, a otra de peor calidad, que casi siempre es el calor, ¿eh? El calor es la última forma de energía, que es la energía de peor calidad. Esto es el segundo principio de la termodinámica. El que quiera estudiarlo, pues no tiene más que teclear en Google segundo principio de la termodinámica, irse a una página especializada y ver el segundo principio o el aumento de entropía, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Bien, entropía o desorden, para el estudioso que quiera ampliar. Bueno, el empleo, en vez de gastar, diríamos, el empleo de la energía es fácil. Lo distribuimos en tres sectores de la actividad económica. Sector primario. ¿El sector primario cuál es? La agricultura, ganadería, pesca y minería. Sector secundario, la industria. Y sector terciario, pues, porque son transporte, servicios, comercio, turismo. Nuestro país es un país fundamentalmente del sector terciario, ¿eh? El sector terciario, el sector servicios, el turismo juega un gran papel, ¿eh? Una fuente de ingresos de divisas importante, el turismo, aparte de que evidentemente también tenemos sector primario y secundario, pero el sector servicios, el sector turismo, pues es muy importante, puesto que es la industria nacional, es decir, el turismo, es una fuente de ingresos muy importantes y lo ha sido tradicionalmente en los últimos años. Bien, bueno, pues en el sector terciario debemos incluir los transportes, los servicios, comercio, ¿eh? Más el consumo de los hogares. En España, según el IDAE, es decir, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, el 67,2% de la energía que consumimos los españoles corresponde a la industria, ¿de acuerdo? Al sector de industria. Y un 31% al sector transporte, ¿vale? Bien, hay unos porcentajes
que bueno, son simplemente curiosos a nivel ilustrativo, pero lo importante realmente es dónde se emplea esa energía, y son en el sector primario, secundario y terciario, ¿de acuerdo? Dice, ya hemos visto que consumimos mucha energía para diferentes usos. Por ejemplo, energía para el transporte. Pues aquí tenemos un barco, con un montón de contenedores de carga. Evidentemente, transportar todas estas mercancías, estamos en un mundo globalizado, transportar todas estas mercancías, pues supone un empleo energético. Vamos a decir un gasto energético, gasto entre comillas, porque volvemos a insistir que la energía no se destruye. Y aquí tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica para actividades industriales, los hogares, etcétera. Tenemos aquí la energía química, por ejemplo, las pilas y las baterías de los coches, uso de mercurio, litio, hidrógeno, etcétera, las baterías de los coches, o energía radiante mediante ondas electromagnéticas, en medicina, pues por ejemplo, para hacer las radiografías, en fin, para en los hospitales, hay multitud de aplicaciones, ¿no? Hoy en día no se puede concebir la vida sin la vida tal y como la conocemos, sin esta fuente de energía, sin el uso de esta energía. Tendríamos que retrotraernos a principios de 1900, incluso de 1800. O sea, no es posible seguir con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida, sin energía. Bueno, la mayoría de las veces transformamos un tipo de energía en otro, que nos es más útil. Aquí tenemos, transformamos un tipo de energía en otro que nos es más útil. Por ejemplo, la combustión de la gasolina. ¿Qué es lo que hace? Pues nos transforma en energía química que tenemos en la gasolina, energía química, en los enlaces que se rompen cuando se produce la reacción química, energía mecánica, en movimiento. Esa energía mecánica del movimiento puede también ayudar a cargar, de hecho lo hace, a cargar la batería. O sea, la energía que sale de cuando nosotros ponemos la luz en los focos de nuestro coche, pues inicialmente la batería está cargada, pero para evitar que se descargue está constantemente siendo recargada. Siendo recargada ¿con quién? Con el movimiento de nuestro coche, que se ha obtenido a su vez de la energía química de la gasolina. Es decir, que la energía que estaba en la gasolina se va al movimiento del coche, que el coche se mueva, a vencer la fricción con el aire, a subir una determinada altura, una montaña, y otra parte, por ejemplo, almacenar esa energía mecánica mediante el alternador en la batería en una batería, que esa batería luego nos va a proporcionar pues que el sistema eléctrico del coche funcione. Si yo toco los faros, al final veo que allí hay calor, o las ruedas, que hay calor. Es decir, para que el alumno se haga una idea, la energía que yo tenía concentrada en la gasolina, muy ordenada y disponible, pues se ha ido transformando en multitud de tipos de energía, pero casi siempre el fin último es el calor. Las ruedas del coche se calientan, los faros del coche se calientan, tomamos el calor del motor, el motor se calienta y ese aire lo cogemos y lo metemos dentro del coche cuando tenemos frío. Es decir, al final, esa energía química, como casi todos los tipos de energía, al final su última forma es el calor, ¿vale? Bueno, la energía térmica del vapor de agua de una central nuclear la convertimos en energía mecánica cuando movemos las palas de una turbina, y esa energía mecánica posteriormente la convertimos en energía eléctrica en un generador de corriente. Bueno, aquí tiene las principales fuentes de obtención de energía. Unas son renovables, que ponemos en verde, con la matización que ya hemos dicho, de lo que es renovable y no renovable, que incluso el término inagotable. ¿Y cuáles son energías renovables? Pues la energía solar en verde, y otras que son no renovables, como la energía procedente de las centrales térmicas nucleares, que están en rojo. ¿Bien? Pues entonces tenemos aquí derivados del petróleo, gasolina, gasoil, etcétera, integración de la biomasa, biodiesel, etanol. Aquí tenemos una imagen del maíz para producir biocombustibles. Es decir, en determinadas zonas del planeta se están usando pues compuestos o alimentos orgánicos
para producir biocombustible. Esto tiene una serie de ventajas, pero, es decir, tiene serie de ventajas de que no estamos, gracias a esto estamos ahorrando en emplear petróleo y otras fuentes de energía que también contaminan. Pero claro, si usamos alimentos para producir biocombustible, pues estamos encareciendo o podemos encarecer el tipo de los alimentos que le hacen falta a las personas para consumir. Es decir, que para que ustedes vean que el problema no es tan simple como parece, ¿eh? El problema no es tan simple como parece. Porque claro, en un principio podríamos decir, bueno, pues países eminentemente agrícolas que produzcan sus propios biocombustibles para contaminar menos, no tener que poner centrales nucleares, etcétera, etcétera. Pero claro, si hay una gran demanda de este maíz o de estas otras sustancias, o incluso sustancias de desecho, pues puede aumentar el precio de esos productos en el mercado, con lo cual puede hacer que tenga consecuencias a niveles económicos en países que no están, en fin, en la población más desfavorecida, porque suba el precio de los alimentos. Aquí tenemos nosotros la energía eléctrica, que es la de mayor calidad, y cómo se puede obtener de la energía térmica, en rojo, de centrales térmicas, que son, como hemos dicho, energías no renovables, centrales térmicas, como son carbón, fuelóleo, gas, etcétera. Esto lo vamos a estudiar más detenidamente, pero en el próximo vídeo.